grabando? No, cuando digan orden. Graba. Yo ya estoy grabando. Graba. Pregunten por sonido. Sonido. ¿Sonido? Graba. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, ¿Crees que te diga Au o Ana? Ana, prefiero. Como ¿Pues siempre Ana? me dijiste. Así no cambiamos. Sí. Bueno, buona giornata. Come stai? Bene, grazie. Bene? Tutto bene? Tutto bene. Una domanda. Sei nato in Italia? Sono nata in Italia, sì. Sei nato. Dove? Sono nata a Bari, che è una città sull'Adriatico, una bellissima città sull'Adriatico, e nell'anno 41. Con che hai vissuto in Bari? Con chi sono vissuta a Bari? Con mia nonna e mia madre. Dopo un tempo anche con mio padre. Tu abuela y tu madre y tu padre, ¿por qué por un tiempo? Y porque mi padre era militar y estaba haciendo la carrera militar cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, entonces él se casó y se fue al destino que lo mandaron, que era la frontera de Albania con, bueno, no sé qué país es ahora, pero antes era Yugoslavia. Se casó, fue ahí a la frontera y estuvo un tiempo ahí en la frontera, y cuando lo mandaron al frente a pelear, entonces mi mamá volvió a Bari y estaba embarazada. Así que yo nací y lo conocí 2 años después, que fue cuando él volvió de la guerra porque lo habían herido y lo mandaron a casa. ¿Y te acordás de cómo lo recordás en ese momento que lo viste? ¿Por primera vez? De cómo lo conocí, Claro. me acuerdo de un señor que golpeaba la puerta, mi abuela que abría la puerta y que aparecía un señor con mucha muy barba y mal vestido. Yo pensé que era un andrajoso, alguien feo. Y mi abuela gritó, en ese momento mi padre se llamaba Miguel, en Italia Michele, Michelino, o sea que terminó en Lino. Mi padre era Lino para toda la familia, así que mi abuela gritó, è arrivato Lino, con lo cual salió mi madre a recibirlo, y no sé si yo me lo recuerdo o si me lo contaron, es muy probable que me lo contaran porque yo tenía 2 años y pico, y no me acerqué para nada a él, y me molestó bastante ese señor que llegó, porque era alguien que aparentemente se sentía muy cómodo en la casa, ocupaba el lugar en la cama, el lugar que es mi lugar, al lado de mi mamá, donde yo había dormido los 2 primeros años de mi vida. Así que no estaba muy contenta con este señor. Pero después adoré a mi padre, ¿no? Desde ya que yo lo adoraba. Claro. Y habías dicho que arrancó la Segunda Guerra Mundial en Albania. Él arrancó la Segunda Guerra Mundial en Albania, sí. Lo destinaron a Albania. Me sale Albania, es más fácil para mí Albania, porque siempre escuché hablar de Albania, no de Albania en castellano. Así que hablemos de Albania. Hablamos de Albania. ¿Y qué papel tenía? Él, ¿qué Claro. papel? Dentro de... Él iba a vigilar la frontera. Le dieron una casita sobre la montaña, y él salía a la noche a vigilar la frontera contra Yugoslavia. Claro. Estaba justo en la frontera, sobre la montaña. Y la vigilaba para que no entren quiénes. ¿Te acordás de eso? No me acuerdo para qué no entrara quién.
pero en ese momento los que querían entrar a Albania, Claro. no, en ese momento querían entrar todos, los rusos, los árabes, querían entrar de varios lados, o sea que, porque además de que Albania tenía petróleo, era una salida al mar, era una salida al Mediterráneo para los de arriba. Entonces Mussolini, que había hecho un trato en ese momento con creo que el rey, no me acuerdo, de Albania, y él fue destinado ahí, con un grupo, ¿no?, de gente destinado a vigilar la frontera, a rechazar a la gente que venía a Albania, porque en realidad Albania tenía un tratado con Mussolini en ese momento. ¿Y tu papá, cuando dije qué puesto tenía? Mi papá, cuando empezó la guerra era capitán y llegó a teniente cuando terminó la guerra. Él estuvo en la guerra creo que 2 años y pico, 2 años. Después cuando fue herido lo mandaron para casa. O sea que él peleaba para proteger a Albania del lado de Mussolini. Sí, bueno, él era militar, peleaba para el gobierno. En ese momento Mussolini era el primer ministro y Vittorio Emanuele era el rey de Italia. Pero Mussolini hizo una alianza con Hitler en ese momento, y pese al rey y a todas la contra que tuvo, Mussolini tuvo una fuerza feroz en Italia para armar esta guerra, ¿no?, para pelear contra los Polonia, Austria, no me acuerdo bien cómo era, tendría que estudiar más historia. Eso averigüen ustedes. No sé cómo era. ¿Y qué visión tenían de Mussolini? Porque, ¿Qué visión? claro, peleaban para Sí. él, digamos. Sí. O sea, no. Mi familia era totalmente monárquica, adoraban a Vittorio Emanuele, a su mujer, que era María José, se llamaba, de Saboya, y ellos adoraban a la monarquía. Y bueno, cuando Mussolini se puso en guerra con todas estas países, ellos no tuvieron otra que aceptarlo. No todos en mi familia, tengo tíos partigiani, ¿cómo se dicen partigiani? Rebeldes. Claro, una especie de... Una resistencia. Una resistencia, era resistencia en Italia llamado partigiani, no me acuerdo en Francia, pero mi padre no tuvo otra que pelear por Mussolini, con Mussolini, ¿sí?, hasta que, mientras duró la guerra, para él, ¿no? Y a él lo hieren, dijiste que tuvo 2 años y pico en la guerra hasta que lo hieren. Sí, lo hieren en la montaña en una batalla, según me contó Alejandro, mi hijo. Él sobrevivieron muy pocos de esa batalla que hubo, que no recuerdo el nombre, y que mi padre se la contó a Alejandro, que había muerto muchos, pero además su íntimo amigo, que estaba con él ahí en el frente. Yo no me acuerdo que mucho, mi padre no hablaba mucho de eso, es decir, nunca habló. De lo poco que habló, como Alejandro, mi hijo, trabajó con él un tiempo, y algunas cosas se las sacó Alejandro, ¿no?, de curioso. Pero conmigo y con la familia él nunca habló de la guerra. La verdad es que no fue un buen recuerdo para él, la guerra. Al contrario. Ustedes tampoco. No, sí, Para no nosotros tiene tampoco, yo era muy chica, pero para mi madre y mi abuela fue terrible, pero una cosa terrible, que ellas decían que realmente que la gente que no lo vivió no lo puede ni imaginar lo que es vivir ellos vivían con la muerte en la cocina, decían, porque
estaban cocinando y empezaban las sirenas y empezaban a alterarse todo, antes dejaban todo, agarraban las gallinas, corrían al sótano, era todo muy, muy revolucionado, toda la guerra, ¿no? Era muy rara. O sea, mis primeros años de infancia no son comunes, digamos, ¿no? Porque fueron vividos de un modo con mucho miedo. Tanto mi abuela como mi madre vivían con ese miedo en la cara siempre permanente, y era difícil vivir para nosotros, hasta que mi padre decidió venir para acá. ¿Y vos, en esa infancia que viviste, tenés algún recuerdo así más bien tirado para lo bueno o para lo malo? Yo creo que el recuerdo que tengo así vago es más bien es como una cosa gris, como una infancia gris, tirando a negro casi. No sé si por las cosas destruidas que veíamos. Tengo recuerdos así de casas rotas o de sillones tirados, pero no tengo un recuerdo muy nítido. Iba al jardín de infantes, me acuerdo que iba con una camisa negra, porque Mussolini quería que todos usaran camisas negras, así que hasta en el jardín de infantes, a los 3, 4 años, iba al jardín de infantes con una camisa negra. Y me acuerdo, un flash así, por eso digo que esa parte de mi infancia la recuerdo gris, más bien negra, no tengo muy buenos recuerdos. Y ponele, porque al ser tu infancia, ¿jugabas con algo? Sí, ¿Cómo te entretenías? A los 3, 4 años iba al jardín a la tarde, pero jugaba mucho con las gallinas, con los perros, con el pasto, con mi abuela, cocinaba con mi abuela. No recuerdo haber tenido chicos, aparte de los del jardín, ¿no? Amigos fuera del jardín, no recuerdo haber tenido. Por lo menos no recuerdo. Y no recuerdo que me hayan contado que haya tenido amiguitos en casa, porque éramos sobreprotegidos totalmente. Yo me sentía que era como que tenía una cosa así de sobreprotección total. Por eso nos llaman, un francés dijo que los nacidos durante la Segunda Guerra éramos la generación D, no por deficiencia nuestra, sino porque fuimos criados por gente con deficiencias, porque no era gente normal la que nos criaba, era gente con tantos miedos, con tantos valores distintos. Ellos, los valores normales, los que a mí me parecen ahora normales, no eran muy frecuentes en mi familia, porque era una escala de valores totalmente distinta, ¿no? Hacían cola para recibir la porción diaria, con el bono, la comida era difícil, todo estaba calculado, qué sé yo, eran valores totalmente distintos. Y ponele, ¿te habrá quedado, o pensás que te quedó algún recuerdo, o no, capaz no recuerdo, sino algún trastorno, claro, un trauma? ¿Algún trauma de ahí? De escuchar o de ver, ves algo, hoy en día ves algo y te remite a esos... Sí, las ambulancias y los truenos me ponen loca, me dan mucho miedo, lo mentalizo, y cuando lo mentalizo me doy cuenta de que es una ambulancia, pero en el estómago lo siento, no es consciente, sino que es algo estomacal, el ruido de la ambulancia o los truenos, ¿no? Evidentemente algo quedó de eso, durante tantos años. Y en Bari, dijiste que vivían con tu abuela
y con Sí. tu madre. Sí, Viviste siempre, fueron siempre ustedes 3 mujeres hasta que llegó tu papá. hasta que Ustedes llegó. 3. Claro, porque mi abuelo murió muy joven. Mi abuelo cuando yo nací, creo que murió cuando yo era todavía una bebita. Murió de, no me acuerdo qué enfermedad, una enfermedad rara que en ese momento empezaba recién el antibiótico, no había antibiótico como después con frecuencia. Ya estaba, ya había, pero no era tan frecuente el uso. Entonces me acuerdo que murió muy joven, debe haber muerto, qué sé yo, 30 y pico. Sí. Y ponele que, volviendo a Miquelino, tu A padre, Miquele, sí. ponele qué recuerdo, yo te muestro esto. Allá. ¿Qué recuerdo te viene a la La cabeza? medalla, la medalla de guerra. ¿Qué recuerdo me trae esta medalla? Claro, Bueno, o- esta se la deben haber dado cuando terminó para él la guerra, lo condecoraron por esa batalla que se murieron casi todos. Él y unos pocos sobrevivieron, igual fueron heridos. Creo que fue una batalla bastante mal, ¿no?, para ellos, pero lo condecoraron con esto. Y bueno, esto estuvo siempre en mi familia, siempre lo guardamos, bueno, para llegar hasta vos, ¿Y para que vos llegaras a verlo. ¿Y para qué te produce? ¿Qué me produce? Claro, No, esto me produce un... honor, orgullo, es un recuerdo, es una nostalgia más bien, no me produce ningún recuerdo puntualmente, más bien nostálgico, del recuerdo más bien de mi padre, es un recuerdo de mi padre, de algo que hizo mi padre de joven, hace muchos años. Da. Vamos, ¿todo bien? Sí. ¿Querés un pañuelo o algo? No, Una no bebida. porque se me humedeciera, no. Mostramos unas fotos ahora